Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga una vez más. Aquí el siervo Irving compartiendo la palabra del Señor. Y hoy tenemos un lindo y hermoso mensaje. Lindo y hermoso, ¿verdad? Esa palabra de Dios es linda y hermosa. Un hermoso mensaje. La responsabilidad de amonestarnos. La responsabilidad de amonestarnos. Padre, te damos gracias, Padre, por la vida que tú nos das, Señor. Gracias porque siempre eres fiel, has sido bueno con nosotros, nos has dado el sustento, tantas cosas que tú nos das. Por eso estamos agradecidos, Padre. Gracias por tu amor. Mi Dios, yo te necesito ahora para dar esta palabra. Te ruego que seas tú ayudándome, que seas tú, Señor, tomando el control de mis pensamientos, de mi boca, Señor. Yo te necesito, Padre. Yo sin ti, yo reconozco que no puedo y no soy nada sin ti, mi Dios. Gracias te doy, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Te ruego que bendigas a todos aquellos que ven este video, que esta palabra, Señor, pueda fortalecerles, ayudarles. Siempre, Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito que tú tienes. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La responsabilidad de amonestarnos. Dice en Santiago en el capítulo 5, versículo 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, escuche, si alguno de entre ustedes se ha perdido, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Vea que es interesante que nosotros que tenemos el conocimiento de la verdad, que tenemos el llamado de Dios y que siempre hay una responsabilidad, tenemos que hablar, tenemos que instruir, porque la misma palabra dice que es útil para enseñar, ¿verdad? Redarguir, instruir en justicia. Tenemos que instruir porque estamos viviendo un tiempo donde el mundo está en oscuridad, donde el mundo está en tinieblas y es necesario hablarle a esa persona. Es una responsabilidad, hermanos, así como el apóstol Pablo decía: ay de mí si no predico el evangelio, puesto que tenía la responsabilidad de obedecer a nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo le dijo: Pablo, no calles, sino habla, no temas, yo estoy contigo. Y el Señor siempre ha estado con nosotros. No debemos callar, hermanos, tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir instruyendo. Ahora más fuerte en estos días con esta pandemia, con tanta crisis que hay, gente que si no se enferma de la pandemia se enferma de estrés, desarrollan otras enfermedades con tanto encierro, desánimo, depresión, y es necesario traer la palabra que nos da alivio y trae reposo y descanso a nuestra alma. Si alguno le hace volver, vea lo que dice el versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error, obviamente está en un error. ¿Por qué? Porque desconoce el mandamiento, desconoce la palabra y muchas veces son guiados por sus pensamientos, por su carne. Está en un error. Sepa que el que haga volver del pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué? Porque la persona, este pecador, al volverse a Dios, se va a arrepentir. Obviamente sus pecados van a ser perdonados. Vea que uno de los milagros muy grandes, hermanos, en la palabra de Dios es cuando un pecador se arrepiente. Yo sé que en la Biblia se mencionan muchos milagros, muchas señales y maravillas que sí son sorprendentes, pero no hay ninguna como que el corazón de un pecador se vuelva a Dios, se arrepienta, tanto que dice el texto, ¿verdad?, que hay gozo en el cielo. ¿Por qué no hay gozo cuando Jesús sanaba? Alguien recibía la vista, porque al rato se podía perder, se volvía, pero cuando alguien realmente se arrepiente y se vuelve a Dios, yo creo que Dios conoce y sabe nuestras intenciones, lo que pensamos, lo que deseamos. Dios realmente sabe que esa persona le va a obedecer. Por eso es que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Sus pecados son perdonados y cubrirá multitud de pecados. Pero vea que somos instrumentos en las manos de Dios para predicar su palabra y hacer volver al pecador de su mal camino, del camino del error. Cuán importante es, hermanos, que nosotros
volvamos al sendero antiguo, volvamos a la palabra, comencemos a hablar la palabra, desarrollemos y que el Espíritu Santo sea dirigiéndonos, hermanos, para dar este mensaje. Qué interesante, hermanos, la responsabilidad que nosotros tenemos para hablarle al pecador, para hablarle incluso no solo a tu hermano que aunque crea en Cristo se ha desviado, porque hay muchos cristianos que no leen la palabra. Yo sé que da flojera, ¿verdad? Yo escuchaba a alguien que decía que en las noches cuando no podía dormir, leía la Biblia y le entraba un sueño y dormía. A veces me da risa, ¿verdad? Que usan la Biblia como un método para dormir, porque de pronto no tiene sueño, sus pensamientos andan divagando y dice, ya sé lo que voy a hacer, voy a leer la Biblia durante la noche y así me duermo, ¿verdad? Agarran la Biblia como para dormirse. Lo único que sí les pido, no la agarren de cojín, por favor, pongan la Biblia ahí. No, tampoco, hermanos. Pero es importante, hermanos, tener el conocimiento de la palabra y la responsabilidad que Dios nos ha dado de hablarle al pecador, a tu hermano que se ha desviado, tu hermano que está desanimado, tu hermano que está falto de aliento, tu hermano que tal vez no conoce por la ignorancia y él piensa que está en lo correcto, y es ahí donde los cristianos maduros que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios es donde intervenimos para poder ayudar y asistirles. Quiero compartir un pasaje más, algunos pasajes más estaremos mirando, ¿verdad? Quise iniciar con este pasaje porque me gusta, hermanos, que nos habla de una realidad que tenemos que hacer, que si alguno dice hace volver al pecador del error de su camino, dice salvará de muerte. ¿Por qué? Porque está yendo a condenación, está yendo en sentido contrario a lo que Dios quiere y obviamente se va a perder. Quiero que vayamos a Ezequiel en el capítulo 3. Y hace 2 estudios atrás hablaba acerca de los atalayas, ¿verdad? La atalaya dijimos que era la torre. La persona que estaba ahí llamado centinela, el guarda, tenía la responsabilidad de avisar, dar aviso. Venían bandas enemigas, venían a atacar, él tenía que avisar y es una gran responsabilidad para que el pueblo, las personas estuvieran apercibidas de un ataque y poder resistir, poder hacer frente, el prepararnos. Cuán importante es que nosotros demos esta palabra, demos esta advertencia, porque conocemos los tiempos, conocemos la palabra y sabemos lo que está por venir. Sabemos que ahorita tal vez muchos predicadores se han levantado así como en el tiempo de Jeremías, donde anuncian que viene paz y prosperidad, ¿verdad? Y sabemos que nada de eso era cierto. Sabemos que ahorita no viene tal cosa, lo que va a venir es una persecución y se aproxima una tribulación contra la iglesia. Y claro, yo digo esto no es para espantarse, no es para tener miedo, sino es para estar agarrados de la mano de Dios, es para estar firmes en oración, es para estar fortalecidos en nuestra santidad, confiando en que el Señor nos va a librar, como dice Lucas 21, ¿verdad? Que seamos tenidos dignos por escapar de las cosas que han de venir. Así que vamos a leer en Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Vea que Dios le va a dar la palabra a este profeta. La palabra es necesaria, lo que Dios va a decir, y él la tiene que transmitir. Dice: y los amonestarás de mi parte. Dice el versículo 18: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. O sea, no es plan de Dios matar al impío, es de que se vuelva de su mal camino, es de que se arrepienta y deje de hacer el pecado que le va a traer muerte y condenación, pero para que viva, dice, de que viva. Dice: el impío morirá por su maldad, dice, pero su sangre demandaré de tu mano. Vea que el Señor nos da esta responsabilidad. Si no fuera una responsabilidad, ¿por qué nos va a demandar el Señor? Pero dice la palabra que Él nos va a demandar la sangre de esa persona.
¿Sí? Otra vez lo vuelvo a leer. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano, porque Dios nos dio esa responsabilidad y nosotros no hemos cumplido en hablarle, en amonestarle. Vea esta palabra amonestar, hermanos. La palabra amonestar significa advertir. Usted puede buscar el diccionario sinónimo si no entiende una palabra. Es advertirle, es avisarle, es alentarle, incluso reprenderle. Está haciendo eso. ¿Sabes qué? Eso no agrada a Dios. Eso lo que estás haciendo está mal. Vas contra la voluntad de Dios y créeme que no te va a venir bendición. Si tú estás haciendo lo malo, no esperes que venga bendición a tu vida. No esperes que Dios se va a poner contento por el pecado que tú estás haciendo. Luego dice el versículo 19, pero si tú amonestares, otra vez, advertirle, avisarle, alertar al impío, dice, y él no se convirtiere. Vea que aquí hay palabras claves. La conversión es un acto de dar la vuelta al pecado, a dejar de hacer aquello que es contra Dios y venir a obediencia al camino que Dios quiere. Tiene que convertirse, dejar su impiedad y de su mal camino. Dice, él morirá por su maldad. O sea, si él no quiere dejar su mal camino, él va a morir. Dice, pero tú habrás librado tu alma. Vea lo que dice la traducción lenguaje actual. Dice, tú no serás culpable de nada. O sea, llega a haber una culpa cuando nosotros sabemos que Dios ya nos dio palabra y que está mal y nosotros no le decimos a la persona. Y fíjese, hermano, que yo aquí es donde tal vez me he metido en problemas. Yo lo quiero confesar a través de este medio. No tengo vergüenza y es aquí donde yo digo, si hay una responsabilidad, claro, hay que ser amorosos, hay que dar testimonio, pero siempre tenemos que ir a la raíz de ese problema. No podemos estar entre las ramitas, ¿verdad? Yo recuerdo tiempo atrás en una iglesia estaban dándonos una consejería, ¿verdad? Para nosotros ganar incluso a los homosexuales. Y se nos dijeron tantas cosas de hacerles party, hacerles fiesta, mostrarles el amor, abrazarlos. Y sí es correcto, no estoy en contra de eso, hay que testificarles. Pero todo lo que se dijo quedó nada más como centrado en ellos, pero nunca se dio el siguiente paso. Yo decía entre mí, bueno, ¿en qué tiempo, en qué momento esta persona va a ser confrontada con su realidad? No, es que tú no le digas nada, tú nada más invítalo, él que vea tu testimonio en Cristo y él va a ser ganado así. Bueno, yo dudaba mucho, ¿verdad? Yo sé que hay personas, sí se dan casos que por el testimonio de otro Dios va a ser glorificado, pero bíblicamente, hermanos, tiene que haber una confrontación, tiene que haber una decisión, porque esta persona tiene que tomar una decisión, tiene que convertirse. No es solamente porque miró el testimonio de aquel, mira, pues sí es buena gente, ¿verdad? Y pues, bueno, voy a ir porque me siento bien, porque me dan de comer, porque me abrazan. Y claro, lo empiezan a exponer. Es que si tú le dices la verdad, lo vas a alejar. Claro. Aquí por eso digo, es un punto delicado, es difícil, pero también tiene que ver cómo le decimos la verdad. Si tú lo vas a avergonzar, lo vas a humillar, pues sí, ¿verdad? Hay que ser amorosos en decir la verdad. Yo sé que la palabra del Señor, los profetas de antes, pues yo sé que iban con todo, iban fuerte, ¿verdad? La predicación de ellos era fuerte. Juan Bautista les dice generación de víboras cuando miramos, ¿verdad? Yo no te estoy diciendo que hagas eso. Yo te pido que le pidas sabiduría a Dios nada más. Hay casos diferentes y no todos van a responder igual. Yo creo que habrá personas que sí necesitan una exhortación fuerte, pero habrá personas que sí con una palabra de invitación, una sonrisa, un abrazo, de pronto sí también. Es cuestión de que Dios nos dé la sabiduría. No todas las personas respondemos igual. A la experiencia que yo tengo en el Evangelio, hermanos, yo he sabido de que personas se han convertido con tan solo oír una alabanza.
Yo recuerdo cuando estaba en México, un maestro nos compartía de que en una iglesia, al cruzar la calle había una casa, ¿verdad? Y siempre cantaban himnos. Una persona que vivía ahí compartió un testimonio de que siempre llegaba cansado, con problemas, llegaba y él se acostaba en su cama y tenía la ventana abierta y llegaban los himnos. Él los empezaba a escuchar, empezó a meditar en esa palabra y le gustó el mensaje de esperanza que tenía, y dice que él la siguiente vez se acercó y fue y comenzó a escuchar y fue tocado por la palabra, porque él dentro de sí fue confrontado. Hizo una decisión. Yo entiendo esa parte, pero yo siempre he dicho y he pensado que tenemos que confrontar a la persona. Hay que orar, que Dios nos dé sabiduría. Yo sé que el testimonio también es válido, no estoy diciendo quita el testimonio, no, es parte del complemento, nuestro testimonio, nuestra vivencia en Cristo, ¿verdad? Para que los demás que vean vuestras buenas obras, dice la Biblia, glorifiquen a Dios. Pero también hay que confrontar. Es tiempo de confrontar a nuestra familia, es tiempo de confrontar a nuestros amigos. Y cuando digo confrontar, no te estoy diciendo pelear. La confrontación es simplemente encararlo. Oye, amigo, ¿sabes qué? Yo llevo 3 años trabajando contigo y tal vez nunca te he hablado de mi fe. Yo quiero compartirte mi fe. Y tal vez él te va a decir, bueno, yo también tengo mi fe, pero déjate explico. Yo tengo a Cristo y yo tengo la seguridad de que el día que yo parta de esta vida, yo sé que me espera un hogar, una mansión celestial de acuerdo a la palabra. Hay un paraíso que nuestro Señor Jesucristo ha preparado para vosotros. Así que yo te quiero compartir te quiero hacer esta pregunta, amigo. El día que tú mueras, ¿sabes dónde vas a ir? ¿Tienes idea dónde vas a ir? Porque la Biblia solamente nos habla de 2 caminos. Hay un cielo y hay un infierno, un lago de fuego para todos aquellos que rechazaron el amor de la verdad que está en Cristo. Entonces te da la ocasión y fíjate, no te estoy diciendo que lo señales, que lo acuses, que porque si es católico, que si es mormón, que si es testigo. No te estoy pidiendo que entres en esos detalles. Háblale de la salvación y del mal camino, de lo que es pecado y lo que sabe que es contrario contra Dios, y que habrá un juicio, hay consecuencias. Todo lo que aquí el profeta Ezequiel nos está diciendo es como Dios nos da esta responsabilidad de alertar, de avisar, de reprender, de amonestar y advertir a estas personas que van por mal camino. Yo comenzamos leyendo Santiago, ¿verdad? Si alguno le hace volver del error, vea, salvará de muerte un alma. Hay una responsabilidad y tenemos que hacerlo con amor. Yo no te estoy diciendo, te repito, que lo humilles, que lo hagas sentir menos, pero creo y pienso y estoy seguro que debe ser confrontado con amor. Hacerle ver la realidad, porque le puedes hacer toda la fiesta a esta persona homosexual o a este pecador o quien sea, ¿verdad? No me voy a enfocar nomás en ellos. Cualquier persona pecador, tú le puedes hacer la fiesta que quieras, pero si no es confrontado, tú no sabes si ese es el último día que vaya. Tú no sabes si saliendo de ese servicio, de esa reunión, de esa party, de esa comida que lo invitaste, ¿verdad? Tú no sabes si le cae una bala perdida, si lo atropella un carro. Tú no sabes el día de mañana lo que le va a pasar a esta persona. Claro, fue bien recibida, le amaste, lo invitaste, le compraste, le diste. Esta persona quedó encantada, maravillada contigo, pero nunca recibió la verdad del evangelio. ¿Sabes qué va a pasar? Su alma se va a perder por toda la eternidad, porque nunca fue confrontada esta persona. Creo que somos llamados a decir la verdad, claro, en amor. Te estoy repitiendo que esto tiene que ser en amor. Y claro, si la persona, aquí está la otra opción, si la persona no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, dice, va a morir. Pero tú y yo, nosotros que hemos tenido esta responsabilidad de Dios, habremos librado nuestra alma, porque hay una responsabilidad. Y vea que esto se vuelve a repetir más adelante en Ezequiel, en el capítulo 33, se vuelve otra vez y nos da el ejemplo. Me gusta desde el versículo 33, desde el 6.
El 5 dice: el sonido de la trompeta oyó y no se ha percibido, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. El versículo 6 dice: pero si el atalaya, vea, hay una responsabilidad, viene venir la espada, está viniendo, y no tocare la trompeta, o sea, no está dando aviso. ¿Cómo se va a preparar las personas? Está viendo que viene el enemigo, está viendo que viene el peligro, y él no está tocando la trompeta, él no está avisando. Dice: y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, dice, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré, escuche, demandaré su sangre de mano del atalaya. El Señor nos hace responsables. Hay una responsabilidad, y ahora más en estos tiempos. Te preguntarás: ¿qué tiene que ver este tema conmigo? Gente está muriendo. Tú no sabes, tu vecino el día de mañana se enferma, ya es de edad avanzada, no puede resistir este virus. Y déjeme decirle, no quiero que piense que yo soy negativo. No, hermano, yo le pido a Dios siempre ser una persona bíblica. Pero es aquí donde ya la iglesia debe caminar en santidad. Es aquí, tal vez en muchos lugares ya la iglesia local se ha cerrado, y la única iglesia que tenemos ahorita puede ser la virtual a través de estos medios. Pero la iglesia debe seguir de la mano del Señor, debe seguir caminando en obediencia, debemos seguir dando testimonio, debemos seguir avisando, porque mucha gente está muriendo a través de estas enfermedades y no han sido apercibidos para recibir la salvación. Es verdad, si mueren, pero que mueran con Cristo. Yo no estoy diciendo que el hecho que tú les hables no van a morir, tampoco me malentienda. La vida y la muerte está en la voluntad de Dios. Yo no soy Dios para decir tú vas a vivir tú. No, simplemente somos llamados a compartir esta palabra. Si Dios en su voluntad desea llevarse a este anciano, pero tú ya le diste la palabra, que muera con Cristo, pero va a ser peor que esta persona muera sin Cristo. Esa es la importancia de ahora en estos tiempos que estamos viviendo y que conocemos la Escritura. Yo sé que viene un tiempo difícil, hermanos, porque vea, en Mateo 24 habla de pestes. Y alguien me decía, ¿verdad? Me decía: hermano pastor, ya ahorita en unos 3-4 meses esto va a pasar, y de rato nos vamos a estar riendo y todo esto. Y yo pues sí me quedé callado, ¿verdad? No le quise reventar su burbujita, pero ganas tenía de decirle: hermano, no es así. Esto es el principio de dolores, de acuerdo a la palabra. Uno de los dos miente, o miente la palabra que dice que es principio. ¿Qué es el principio? Es el comienzo de estos dolores. Viene algo. Y pues yo no puedo decirle: sí, vamos a ser positivos, vamos a pensar que... No, es de prepararnos, hermanos, es de prepararnos en nuestra santidad, en nuestro caminar con Dios, en nuestra obediencia, en perseverar más en la oración, en cumplir la evangelización. Dese cuenta que en el libro de los Hechos la iglesia no salía de Jerusalén hasta que Dios, y es parte del plan de Dios, permite una persecución, y a través de esa persecución los discípulos salen de Jerusalén y salen hablando la palabra, salen evangelizando, salen predicando. Y tenemos a Felipe con el eunuco, y salen, y es como la razón que se cumple Hechos 1:8: me seréis testigos, ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Dios permite una tribulación, claro, una persecución. Ahora en estos tiempos Dios ha permitido esta pandemia, y no es tiempo de callarnos, no es tiempo de estar encerrados. Claro, hay que cuidarnos, hay que pedirle a Dios sabiduría, pero también háblale. Estás yendo a trabajar, ¿no? Si vas a trabajar, háblale a tu supervisor, háblale a tu compañero de trabajo. Estás trabajando en un hospital, estás trabajando de chofer, estás trabajando en una compañía, empaquetando, lo que sea. En el tiempo de break es la oportunidad de que tú ores por los alimentos sin avergonzarte, y que tal vez alguien te va a preguntar, y esa va a ser la ocasión de que tú puedas hablar. O simplemente, si hay confianza, acércate, háblales, compárteles un folleto. Por eso te digo, pídele a Dios la sabiduría. Yo no sé cómo se va a hacer, yo no te puedo poner una regla, porque realmente no hay una regla en la evangelización. Dios lo va a hacer como Él quiere. Por eso yo siempre he dicho que Dios va a usar palos chuecos
para dar golpes rectos. Lo importante es que tú no cierres tu boca, que tú seas instrumento en las manos de Dios y que tú hables. Entonces lo que está viniendo, hermanos, es algo terrible. Y ahorita estamos mirando que este virus se descubrió otra nueva cepa, ¿verdad? Es una mutación de este mismo virus en el Reino Unido, lo cual dicen que es mucho más peligrosa y que es mucho más contagiosa. Incluso ya se han dado casos aquí en Estados Unidos y pues la situación se sigue agravando. Siguen cerrando negocios, sigue la gente muriendo. Esto se sigue empeorando, hermanos, y no es para que tú ignores o quieras tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Y no, esto ya va a pasar en unos meses. Eso en el 2019, cuando empezó, yo recuerdo, porque tuvimos que cerrar la iglesia, abril, mayo, junio, julio, pensábamos que ya para agosto iba a reanudarse y no se reanudó. Llegó diciembre, tantito peor, ahora con el frío, más propagación, todo cerrado. Entramos el año mal, cerrados todavía, con crisis, con deudas, y la verdad nosotros estamos en proceso de venta del lugar que habíamos adquirido y nos da tristeza, ¿verdad? Pero es necesario también, porque de lo contrario se va a afectar el crédito de esa persona, ¿verdad? Y uno tiene que obrar siempre en sabiduría, orando. El punto, hermanos, que las cosas no se han mejorado. Y les repito, esto no es para espantarse, no es ser negativo el mirar la realidad, porque esta es la realidad que estamos viviendo, no la podemos esconder, es una realidad, pero obviamente venimos a Cristo, y claro que con Cristo somos más que vencedores, pero el que tú y yo seamos vencedores, no vamos a cambiar esta situación, porque eso está en las manos de Dios, y tú y yo no somos dioses. Nos toca orar, nos toca vivir en obediencia, nos toca hacer nuestra parte, y sabemos que todas estas señales se tienen que cumplir, porque sabemos que es seguido después por la venida de Cristo. Entonces imagínate, Cristo dijo que antes de que Él viniera habría señales, y si esas señales no se cumplen, entonces pues tampoco Cristo va a venir. Tenemos que entender eso, hermanos, y no es ser negativo. A veces yo me he topado con cristianos muy que no puedes decir nada negativo. No, hermano, no diga eso, cancélelo. Se van a un extremo. Yo creo que tenemos que ver la realidad, ¿verdad? Yo siempre miro el ejemplo de Goliat, cuando estaba retando a Israel, ¿verdad? Ahí no vemos ningún ejemplo de un cristiano. Bueno, todavía no había cristianos en aquel entonces, ¿verdad? De un hijo de Dios que dijera, a ver, cancélalo, cierra los ojos y cancela que Goliat no existe. La Biblia no nos ha llamado a eso, a la cobardía, sino el espíritu que tenemos es un espíritu de poder, y que realmente nosotros, como dice la palabra, nos sometemos a Dios, resistid al diablo. Nosotros no corremos, no huimos del diablo, lo resistimos. Y yo creo que todos los problemas que vemos en la Biblia, David los enfrentó. David no se tapó los ojos y no estuvo haciendo confesión positiva, no hizo cancelación, Goliat no existe. Yo creo que eso la Biblia no nos enseña, nos enseña a defender, a respaldar, a enfrentar toda problemática, claro, en el nombre de Dios. Y hoy en día yo creo que los cristianos tenemos que ver la realidad, claro, la realidad del mundo, porque sabemos que la del mundo no va con Dios. Nosotros sabemos que no somos este mundo, pero sí dependemos de un Dios que nos puede librar. Obviamente las cosas que están sucediendo no las vamos a cambiar, porque ya están escritas. La palabra ya está escrita. No le podemos cambiar lo que dice Mateo 24, no podemos cambiar lo que dice Apocalipsis 14, capítulo 13, el sello que va a venir, el anticristo. No podemos cambiarlo, pero tenemos que vivir en obediencia, en sujeción a Dios, y resistir estos tiempos. Somos llamados a resistir. Tú y yo no vamos a cambiar, por mucho que tú ores, que tú ayunes y que mira, vamos a cambiar. Hermano, ya está escrito, no le puedes cambiar a la palabra. Tenemos que ubicarnos. No, pero si le rogamos a Dios, le decretamos, hermano, Dios no es un genio que le frotas la lámpara y va a salir y te va a conceder deseos. Tristemente algunos cristianos piensan que Dios es un genio. Dios no es un genio. Dios va a hacer su voluntad, nos guste o no nos guste. Y tú puedes retorcerte y llorar y hacer tantas cosas, ¿verdad?
pero Dios va a hacer lo que es correcto, lo que va de acuerdo a su plan. Dios va a hacer su voluntad por encima de nuestros deseos. El buen deseo que tú tengas, Dios lo va a hacer. Yo simplemente te estoy diciendo la situación que estamos viviendo hoy en día y cómo tenemos que vivir realmente una vida en santidad, una vida íntegra, una vida en gozo. Porque, hermano, no sé, ¿verdad? El video pasado yo hice esta expresión y espero que no me lo hayan tomado a mal, y si lo tomaron a mal, pues discúlpenme, pero es mi sentir. Yo estoy contento, yo sigo teniendo gozo de todo esto que se está dando, porque aquí está escrito y se está cumpliendo. Yo me sentiría mal que no se cumpliera. Oh, es que no se cumplió, dice que iba. Entonces Dios es un mentiroso. No, yo me gozo de que las cosas se estén cumpliendo porque mi Dios es verdadero. Y Él nos advirtió: lástima del cristiano que ignora y desconoce la palabra de Dios, piensa que con un decreto le va a cambiar la voluntad de Dios. Está equivocado. Tristemente hay mucho cristiano confesional, positivista, que piensa que con una palabra positiva va a cambiar. Y lo digo con respeto. Yo ya había oído a alguien que se decía apóstol, autodenominado apóstol, y le habló al coronavirus. Está un video, ¿verdad? Y coronavirus, te vas, te mueres y ya se acabó. ¿Y cuál se acabó? ¿Cuál? Y no es que lo esté humillando a él, es que a él le falta el conocimiento de la Biblia. Y a mucha gente le falta el conocimiento de la Biblia. Y se están tragando, comiendo todo lo que ese apóstol está diciendo. Ese autodenominado apóstol. Tengo que corregir eso. Se denominó, ¿verdad? Y tienen sus ideas, y puede ser un buen deseo, y puede ser el mejor deseo de su corazón para la humanidad. Yo tampoco deseo que la gente muera, pero si Dios así lo ha considerado, que es necesario que esto suceda, hermanos, en los juicios, gente va a morir en el Apocalipsis, gente, pero aún de esa gente habrá quienes no se arrepientan ni mirando los juicios. Cuando tú lees el Apocalipsis, te vas a dar cuenta que no hubo persona que se arrepintió, dice, y que tampoco dieron gloria a Dios, ni mirando los juicios que están viniendo. Entonces todo esto Dios lo permite para quebrantar la humanidad. Y de repente quiero que piense tantito conmigo en esta idea. Si Dios desea quebrantar a la humanidad y tú y yo llegamos con nuestra confesión positiva y Señor, quita eso, y que nosotros tuviéramos el poder de quitar eso, entonces Dios ya no iba a poder quebrantar la humanidad y la humanidad iba a seguir en su pecado. ¿Cuál es el plan de Dios de traer un quebrantamiento? De que la humanidad se vuelva a Dios. Y tú y yo llegamos y le cambiamos los planes a Dios. O sea, es lo que yo quiero que tú entiendas. Hay cosas, hermanos, que tú y yo no vamos a cambiar, pero sí nos tenemos que apegar a la palabra, lo que Dios ya dijo, y la responsabilidad que nos está demandando. Y la responsabilidad que tenemos en estos tiempos es de predicar, de hablar, de no callar. Comparte a Cristo. Diles los tiempos que estamos viviendo. No tengas temor. Ay, es que se va a espantar si le he hablado del infierno. Mejor dile que hay un infierno y que no le digas si se vaya. Adviértelo. A veces va a ser duro. Yo sé, hermano, que Dios nos dé sabiduría. A lo mejor no te está gustando lo que yo te estoy diciendo. Bueno, pídele a Dios cómo lo vas a hacer. Que Dios te dé la sabiduría. ¿Cómo le vas a hablar? Porque yo sé que hay personas también bien difíciles. Dímelo a mí. Yo he pastoreado y créeme, hermano, que yo no tengo contento a nadie. No puedo darle gusto a todos. Me acuerdo cuando íbamos a pintar el lugar donde nos estamos reuniendo, ¿verdad? Un hermano tuvo que decirme: hermano, usted tome la decisión y píntelo. Porque uno quería verde, otro amarillo, otro blanco, otro rojo, otro negro, otro azul, otro. Y no se ponían de acuerdo. ¿Y sabe qué, pastor? ¿Sabe qué? Usted tome la decisión, no va a tener contento a nadie. Y sí es cierto, hermanos, yo de verdad que todos tenemos una mentalidad diferente, aunque estemos dentro de la misma iglesia, no todos pensamos igual. Hay personas que dicen: ok, el pastor allá en mi iglesia donde yo vengo acababa el servicio y siempre se ponía en la puerta a despedirnos. Este pastor no se pone en la puerta, este pastor termina y se queda ahí en el altar hablando con los hermanos. Habrá hermanos que estén de acuerdo que el pastor esté en el altar ministrando, orando, y habrá otro grupo que no estén contentos porque ya acabó el servicio, no tiene que estar ahí, ahora tiene que estar en la puerta despidiendo a los hermanos. O sea, quiero que tú me entiendas que no podemos tener contento a todos.
Hay un grupo que está de acuerdo que el pastor ministre después del servicio, se quede orando con los hermanos, y hay otro grupo que no está de acuerdo porque piensan que el pastor tiene que estar en la puerta despidiéndolo. Y créeme que tal vez son cosas tan simples, tan sencillas, pero cómo generan problema, cómo generan una división, cómo generan separación, cómo eso daña, porque no podemos tener contentos a todos. Por eso estoy haciendo este video, para que también te pongas en mis zapatos. No te puedo tener contento a ti. Tal vez este mensaje ni te gusta. Ay, el pastor debería hablar de otras cosas. Me habla de juicio, me habla de cosas trágicas, me habla de los tiempos difíciles. Yo quisiera oír una palabra: esto ya se va a acabar. Ya el día de mañana el Señor, una promesa, toda una palabra. Mañana se curará y no habrá coronavirus y Cristo reinará y gloria a Dios. Esa es una doctrina milenial, ¿verdad? El milenio. Hay doctrinas que han entrado dentro de la iglesia como reino ahora, dominianismo ahora, y no es cierto, eso es mentira. El reino ahora es cuando Cristo venga en el milenio y Él va a reinar. Este es el dominianismo, no es antes, no nos toca a nosotros. Entonces vemos también muchas malas interpretaciones que entran dentro de la iglesia. Yo no te puedo dar una palabra, hermano, cuando Dios está tratando con el mundo, cuando Dios está quebrantando, cuando Dios, la única palabra que te puedo decir es: vuelve a Cristo, acércate a Dios, ponte a cuenta con Dios, vive en santidad, vive en integridad, vive en justicia, toma los atributos. El ejemplo que tenemos de Job: era un varón recto, un varón íntegro, un varón temeroso, apartado del mal. Muchas veces los cristianos no son apartados del mal. Salen el domingo, y lo digo porque yo soy pastor y yo iba a las casas y yo me reservo muchas cosas porque no estoy aquí para echar la vida de los hermanos en este video, no, tampoco, no ese es el punto. Pero sí te digo que sí hay mucho cristiano que saliendo del domingo siguen viviendo en su misma vida pecaminosa, en su adulterio, en su borrachera, en sus malas palabras, saliendo del servicio, después de alabar a Dios con su boca, llegan a su casa maldiciendo y peleando con la familia. Y hermanos, realmente no hay un cambio, tiene que haber una conversión. No estar convencidos. Mucha gente está convencida dentro de las iglesias, pero no todos están convertidos. Tenemos que convertirnos, y es lo que aquí nos está enseñando este pasaje: que si se convirtiere de su maldad y de su mal camino, tiene que haber una conversión. Vea lo que dice, estamos en el capítulo 33 de Ezequiel, versículo 7. Dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guardare el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo demandaré de tu mano. Versículo 9: y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, o sea, tiene que haber una conversión, que se aparte de él, y no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida por cuanto tú le hablaste, tú lo amonestaste, y Dios lo sabe. Así que, amado hermano, hasta aquí nos vamos a quedar en este estudio, ¿verdad? Vamos a seguir meditando. No quiero dar muchos textos, y yo quiero que te quedes con esta enseñanza nada más. La grande responsabilidad que nosotros tenemos de hablarle al pecador, a nuestro amigo, a nuestro familiar, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, donde trabajes. La grande responsabilidad, si es que realmente tenemos este llamado. Si no, pues yo sé que no lo vas a hacer. Yo no te voy a obligar, porque eso es entre tú y Dios. Esto es entre mí y Dios. Yo no te voy a decir: hermano, usted no me va a visitar. Yo no te estoy diciendo lo que vas a hacer. Tú lee el mensaje, medítalo, ora al Señor, pídele sabiduría, y ¿sabes qué? No cierres tu boca, habla, porque estos tiempos son tiempos cruciales. Te repito, mucha gente está muriendo, mucha gente todos los días, a lo que tú no sabes cuándo. Yo sé que ya antes se hablaba muy lejos, cuando se hablaba del COVID decían que era mentira. Yo me acuerdo algunos hermanos: no, pues aquí no ha habido casos, no. Pero ahorita yo ya oigo todo lo contrario. Ahorita ya todos: no, sí, mi familiar, mi vecino, mi tía en México, en Guatemala, fulano, bla, 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 bla. Y mucha gente ya la enfermedad está más cerca a nosotros, porque ya son parientes cercanos, ya son familia que viven en la misma casa. No, mi inquilino ya se enfermó. ¡Wow!
hermano, yo en el trabajo que fui, alguien, no, pues el fulanito ya está, le dieron 2 semanas en el trabajo, ya llego, yo hago trabajo manejando y hago deliveries y llego a la compañía y me entero que ya no está el que me recibía. ¿Dónde está? Está enfermo, le dieron sus 2 semanas. Yo me reservo nombres porque, repito, no estoy aquí para exponer la vida de ellos. Simplemente mi trabajo con las personas que yo me relaciono, yo ya he sabido de personas, de muchos casos que han contraído la enfermedad. Es un tiempo de hablar, es un tiempo de predicar, no es un tiempo de callarse. Así que, amado hermano, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos ayude y sigamos viviendo en obediencia. Acuérdate que somos hijos de Dios y que tenemos que vivir como hijos de Dios. Yo te animo a seguir viviendo en toda integridad, en toda justicia, y que Dios haga su voluntad en nosotros y en este mundo. Que Dios me los bendiga, amados hermanos, y hasta la próxima. Amén. Amén.